Estás escuchando La Clave del Éxito junto a Cintia Ordóñez y Oscar Cáceres. 92.9, La Clave me escucha. Muy bien, y aquí estamos de vuelta ansiosos e intrigados por conocer qué nos puede contar Jairo respecto de esta nueva forma. Fíjate, Jairo, que yo me interesé en conversar contigo y de invitarte a este espacio, y lo hicimos con muchísimo gusto, como dicen ustedes, porque Cintia me contó que, bueno, hay una serie de instrumentos capaces de pesquisar con mucha mayor efectividad el potencial, la excelencia, esa lectura del alma a la cual haces mención tú, ¿qué es lo que podríamos encontrar en cualquier otra consultora? Y por eso me interesó, ya vamos a llegar a eso, pero te quiero preguntar, retomar la pregunta en realidad. ¿Qué de distinto hay entre ir a la consultora X y que hace unos seminarios muy buenos de liderazgo, de comunicación, etcétera, versus ir a Performia? ¿Qué me puedes contar? Mira, Performia se llama Performia porque viene de la palabra performance, que significa productividad. Ajá. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está enfocado en la aplicación, en que sea muy, muy aplicable para ti, en que tengas muchas ganancias y lo puedas aplicar y obtener un resultado específico que sea mensurable, que sea medible, pero que sea también predecible, ¿sí? O sea, si haces esto, realmente obtienes un control sobre un área específica porque el resultado es predecible. Y es algo que me ha sorprendido a mí mismo. Yo he estado dictando seminarios en 11 países. En la lista de espera está Chile, precisamente. Y en algún momento dicté un seminario en Quito, Ecuador. Y llegó una persona que era el gerente de gestión humana de Diners, que en Quito es como la institución financiera más grande sí. del país. Y el tipo me decía, mira, Jairo, yo voy a cuanto seminario, foro, congreso de recursos humanos hay en el país. Entonces yo en el año, a mí me inscriben automáticamente a 5 o 6 foros, y seminarios y congresos. Y te puedo decir que la mayoría de esos congresos a los que yo asisto, casi porque me toca, entonces son reciclados. Él usaba esa palabra. La mayoría de los temas son reciclados. Ya los había escuchado en otro seminario, en otra parte. Incluso hasta los chistes de los conferencistas son reciclados. Oh, wow. Entonces me dice, y ahora vengo a un seminario de 4 días de Performia, donde usted no habla en absoluto de nada de lo que se habla en los foros y todo ese tema, donde cada media hora, cada hora, usted saca un tema que yo nunca en la vida lo he visto, que es absolutamente aplicable, y yo me pregunto de dónde usted lo saca. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros, digamos que no nos gusta hablar para perder, no nos gusta la cháchara, porque mucho de la educación hoy en día, incluso en la educación, sobre todo en la educación formal, uno recibe demasiados datos que no tienen nada que ver con la aplicabilidad realmente del tema que uno quiere desarrollar. Entonces, en Performia somos súper concretos en que si usted va a un seminario de liderazgo, lo que necesitamos es que entienda la gente, que tenga una mezcla de comprensión absoluta de las personas y de saber exigir y obtener resultados de la gente. Como producto final valioso del seminario, ¿no? Entonces, nos dedicamos mucho a entregar lo que prometemos. Y aprovechando esa aproximación que hiciste al tema, ¿cuál es el concepto de liderazgo que ustedes tienen en Performia? ¿Qué entienden por liderazgo? Liderazgo es la habilidad de lograr que la gente haga lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. Ya. Así de simple. Así de simple. Así de simple. ¿Y si no lo quieren hacer? En el peor caso, el caso extremo es que tienes que cambiar a la persona, porque tú puedes inspirar a las personas, puedes ayudarles, pero incluso ayudar a las personas, la ayuda necesita de que la persona quiera recibir ayuda, y si la persona no está dispuesta, pues no es la persona para el equipo. Así es, tal cual.
Ahora, Jairo, Performia no solamente dicta seminarios o talleres, sino que también tiene un área de selección de personal. Sí. Y después ustedes, ¿cómo es esa intervención? Por ejemplo, cuando llegan a una empresa les dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero medir la productividad de las personas que están trabajando aquí en mi organización, quiero ver cuál es el plan a futuro que se puede hacer con ellos para mejorar sus skills. ¿Cómo es que intervienen ustedes una empresa? Mira, Desde cero, digamos. Performia tiene una paleta un abanico de servicios muy amplio que se resumen en construya su equipo. Básicamente te ayudamos a construir un equipo, ¿sí? Desde poner un anuncio y atraer a la gente correcta y que ese anuncio repela a las personas que no son productivas y atraiga a las personas que realmente tienen valor. A través solamente el anuncio. Me estás contando que solo el anuncio produce ese efecto. Sí, desde el anuncio producimos ese efecto. Y atraer a las personas correctas y que esas personas correctas se puedan evaluar y que podamos evaluar su productividad, que es un tema que no evalúa nadie. Busca en Chile una empresa que tenga una tecnología para evaluar la productividad potencial de una persona antes de contratar y vas a ver que todos te dicen que sí, que la tienen y que es un test de personalidad. Pero eso es mentira, porque realmente la personalidad no supone productividad. No, para nada. Y la productividad tampoco supone personalidad. O sea, si tú tomas a Diego Armando Maradona, ¿tú crees que si le hicieras un test de personalidad, él sería una persona contratable? Probablemente no. Probablemente no. Pero es súper productiva, haciendo goles. Exacto. Claro, no podemos negar que Argentina no iría al Mundial y no tendría el primer puesto sin Maradona. O sea, el tipo uno analiza, te caiga bien o te caiga mal. Otro ejemplo es Steve Jobs. O sea, si tú le hicieras un test de personalidad a Steve Jobs, probablemente tampoco pasaría. ¿Me entiendes? Pero la gran mayoría de empresas contrata a la gente con base en test de personalidad. Entonces, nosotros evaluamos la productividad, por aparte evaluamos la personalidad. Después evaluamos la motivación real de la persona. Y ese es un factor súper interesante y que se puede medir de manera bastante certera. Y se basa en si la persona llega a un trabajo motivado solo por el salario y por los beneficios que dé la empresa, por el estatus, o realmente está motivado por sus propios resultados y por el propósito de la empresa. Esos temas se pueden evaluar con mucha certeza. El mismo conocimiento se puede evaluar con mucha certeza, porque la mayoría de las personas que estudian en una universidad o hacen un diplomado y por eso me van a querer colgar, o que hagan una maestría, lo hacen no por aplicar lo que van a aprender allá, sino por tener un título que represente mayor ingreso. Entonces, absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Exacto. Entonces, si tú resumes, la selección de personal es un tema de impresión, porque los mismos títulos son impresión. Un título no te garantiza que la persona sepa algo. La entrevista es impresión, la hoja de vida es pura impresión. Entonces, al fin y al cabo, se trata de impresionar para que tú me contrates. Y cuando contratas por impresión, te llevas grandes sorpresas. Nosotros evitamos que caigas en esa trampa y te enseñamos a seleccionar y contratar personas con base en resultados, con base en productividad, con base en una motivación real y en unas habilidades muy específicas para el cargo en cuestión que se evalúan en la personalidad. Ahora, tú mencionaste la productividad potencial. Eso es ¿cómo es eso? La productividad potencial se basa en la productividad pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la productividad se logra con una combinación de la actitud de la persona hacia los resultados, pero también teniendo en cuenta las habilidades que tiene la persona en su personalidad para un cargo específico. Te doy un ejemplo. Si tú vas a contratar un vigilante, lo más probable es que necesites una persona perezosa. Si tú le preguntas a un empresario, ¿usted contrataría una persona perezosa? Te va a decir que no. Claro.
Pero si vas a contratar un vigilante que tiene que estar 12 horas sentado en un puesto mirando una cámara o una puerta, necesitas una persona perezosa. Porque si te pongo a ti o a mí, probablemente nos cortaríamos las venas en temas de 48 horas. Claro. ¿Sí? Entonces, la productividad para el cargo específico se mide con una evaluación de productividad, mirando los resultados, mirando básicamente el enfoque mental que tiene cada persona hacia los resultados de sus cargos anteriores. Y eso nos da una proyección bastante certera de la productividad en el puesto para que lo vamos a contratar, teniendo en cuenta algunos rasgos de personalidad. Ok. A mí me gustaría saber, a propósito de la productividad, ¿cómo hacen ustedes para intervenir a los equipos y hacerlos más productivos? Porque eso también es algo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Claro que sí. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que se debe hacer en una empresa como para poder hacer ese cambio que encuentro que es bien desafiante? Sí, mira, lo primero que hacemos es evaluar. O sea, nosotros evaluamos al equipo, ¿sí? Y evaluamos todo lo que ya mencioné. Pero un tema muy especial es cambiar la cultura de la empresa, cambiar la manera de pensar desde arriba hacia abajo, de manera vertical en toda la empresa, porque hay un error muy común y es que tú contratas a una persona y le dices lo que hay que hacer, le das una lista de funciones y lo mandas a luchar con el trabajo. Claro, claro. Entonces, esa persona, primero que todo, no sabe cuál es el propósito del cargo, para qué lo contrataron. No sabe ni siquiera cuál es el producto final valioso que se debe obtener de su trabajo en ese cargo, porque nadie se lo dijo. Y muchas veces, sobre todo en las empresas PYME, no tienen ni las herramientas ni el entrenamiento específico para el desempeño. Entonces, es un poquito de inventarme qué es lo que voy a hacer. Si uno organiza mejor la empresa desde el punto de vista de que a cada persona... Entonces, contestar tu pregunta, lo que hacemos es reestablecer a las personas a las que nunca se les estableció correctamente en la empresa. Porque es muy diferente que tú entres a una empresa y te digan, mira, este es el propósito de tu cargo. Tu cargo existe para esto, ¿sí? Sí. Y estas son las funciones específicas y te vamos a entrenar en cada función hasta que realmente lo sepas hacer muy bien. Pero muy importante es que este es el producto final valioso o resultado específico que se debe obtener de ese cargo en un día o en una semana o en un mes. Y esta es la estadística con la que vamos a medir eso. Y esta es la retribución o el salario que se te va a pagar de acuerdo a esas estadísticas. Cuando uno hace eso, la gente es más productiva. Claro. Porque la responsabilidad es un tema que tiene que ver mucho con el conocimiento. Curiosamente, tú no puedes hacerte responsable de algo que no sabes. ¿Sí o no? Por supuesto. Uh-huh. Entonces, si yo contrato a una persona y no le digo cuál es el resultado específico de su cargo por día, por semana, por mes. Claro, porque se espera, ¿no? ¿Cómo podemos esperar cierta responsabilidad hacia eso que si nunca se lo dije? Exactamente, exactamente. Entonces, hay una confusión en las empresas muy grande y es que hacer no significa lograr. Absolutamente, estoy muy de acuerdo contigo. La gente hace cosas que no tienen que ver con sus objetivos, con sus propósitos y objetivos, ni siquiera con las visiones de una compañía. Entonces lo que hacen las empresas es que te contratamos y te decimos lo que hay que hacer, pero no te decimos lo que hay que lograr. Y después te calificamos por lo que lograste o lo que no lograste, pero nunca te lo dijimos, eso no está claro. El solo clarificar esos temas en una empresa hace que la productividad crezca de manera muy visible. Absolutamente, claro que sí. Clave lo que estás diciendo, sí. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9, Radio La Clave. Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestro amigo Jairo, que está desde Colombia. Estás en Bogotá, Jairo, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Bueno, y qué bonito tema. La verdad es que Cat Stevens... No te preguntamos por qué este tema. ¿Por qué elegiste este tema, Jairo? Cuando yo tenía unos 14 años, 15 años, mi hermano se fue. Yo vivía en Bucaramanga y mi hermano se fue a Bogotá a estudiar.
Era un hermano que yo admiraba mucho y cuando él regresó, era un tipo todo bohemio, se la pasaba leyendo, leía mucha literatura, casi no dormía por estar leyendo y escuchaba esta canción Wow. de Cat Stevens y eso marcó mucho mis recuerdos y mi juventud temprana. Maravilloso. Qué lindo. Maravilloso. Lindo tema. Sí, es extraordinario. Qué bonita. Me quedé con, ¿sabes con qué me quedé, Jairo? Con algo que dijiste y que yo lo encuentro la frase de la entrevista. Que a la gente se le dice qué es lo que tiene que hacer, pero no se le dice qué es lo que tiene que lograr. Sí, aquí estábamos hablando justamente en el momento de la canción sobre eso. Sí, es demasiado común. Mira, especialmente nuestro enfoque como Performia está mucho en las empresas pymes. ¿Por qué? Porque, y no es que no trabajemos con grandes multinacionales también, pero el 80% de nuestra actividad está dirigida hacia los empresarios pymes. Porque ellos son los que contratan, dan empleo al 70-80% de la población en tu país y en el mío. Así es. Los que pagan el 70% de los impuestos y los que llevan del bulto, se dice en Colombia, los que pagan las consecuencias de la mala política económica, digámoslo así. Porque la mayoría de impuestos y bla, bla, las grandes corporaciones tienen excepciones y exenciones a impuestos y a cuanta cosa, y eso nunca le toca a los que se parten las costillas para sacar un país adelante. Uh-huh. Cuando tú miras, para mí personalmente, yo considero que los empresarios de un país son los héroes del país. Así es. La política como se vuelve populista, ya sea de derecha o de izquierda, básicamente se basa en un criterio y es divide y vencerás. Entonces lo que ellos hacen es poner a la gente en contra de sus jefes, diciéndole que el jefe es un explotador, que el jefe es el malo del paseo, que usted trabaja para su jefe. Y yo de pronto quisiera cambiar la frase de esta charla por otra que me gusta más, y es que tú nunca trabajas para tu jefe. Tu jefe ha trabajado años para construir una oportunidad de que tú tengas empleo. O sea, a nosotros se nos pierde en la confusión de las noticias y de la política y cosas, la causa real de las cosas. La gente tiene empleo porque alguien lo creó, alguien se inventó el trabajo, alguien se inventó esas funciones, ese propósito, ese producto final valioso, y alguien te enseña a trabajar, porque aquí entre nos, la universidad no te enseña a trabajar. El que te enseña a trabajar es la empresa. Tú llegas a una empresa y deberías, en Colombia la educación es muy, muy privada, digamos, la mayoría de la educación es privada. Tú le pagas a una universidad 3.000 a 10.000 euros, $10.000 al semestre porque te enseña cosas, pero no te enseña a trabajar. Tú llegas a una empresa, deberías pagarle a la empresa los primeros 3 meses para que te enseñen a trabajar y después sí recibir un salario. Claro. Digo, Claro. Exactamente. Es la empresa la que te enseña a trabajar. Entonces, parte de lo que le enseñamos a la gente es a cambiar totalmente su perspectiva hacia el trabajo como tal y su amor hacia el empleo y hacia lo que hacen, porque uno se la pasa el 80% de la vida en el trabajo. Así es. Bueno, y eso implica un tremendo cambio cultural, pues, Jairo, porque evidentemente nuestras culturas, nosotros, imagínate, estamos en un ambiente, justamente este fin de semana, en donde este programa sale al aire, estamos con elecciones de una de las alas de la política chilena. Aquí hay fundamentalmente, como en todas partes, ¿no? Izquierda y derecha. Hoy día y mañana estamos con elecciones que aquí se llaman las primarias. Entonces está muy convulsionado el ambiente, también eso influye, por supuesto, en el estado de ánimo de las personas. Hablábamos justamente con Cintia al inicio respecto de este estado de ánimo en el cual nos encontramos los chilenos, y que tiene que ver con esta asfixia, ¿no? Y del entorno tan supresivo, porque somos bueno,
Vivimos en entornos muy supresivos y desafortunadamente somos permeables a eso, lamentablemente. absolutamente. Sí. Así que, oye Jairo, mira, el tiempo se nos va inexorablemente. Yo estoy feliz de haberte invitado, feliz de haber conversado contigo y conocerte. Espero conocerte cuando vayamos a Bogotá o que tú vengas vienes acá. para Chile también. Claro, me encantaría asistir a uno de estos seminarios para poder conocer ese misterio, ¿no? Eso de lo que nos hablas y que como es tan como velado en tu hablar y en tu discurso, pero yo sé que tiene que ver con la esencia del ser, que tiene que ver con el ser que somos más allá de nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que te quiero agradecer tu contacto. Quiero, por supuesto, dejarte invitado para una próxima oportunidad. Y Cintia, quería, por supuesto... Sí, pero me gustaría antes que tú nos comentes, Jairo, si alguien quiere conectar contigo, sí. ¿A través de qué medios lo puede hacer? Sí, mira, nosotros estamos incursionando en Chile desde Colombia. Tenemos una página web que se llama Performia Chile. Ya, perfecto. ¿Qué es www? Performia CL. Ya, performia.cl. Ok, perfecto. ya. O sea, hay gente que puede tomar tu servicio desde acá. Sí, la mayoría de nuestros servicios se pueden tomar desde a distancia, porque nosotros podemos evaluar tu equipo, podemos, por ejemplo, evaluar, tú tienes un candidato, desde que tú tengas un candidato que entrevistaste, que te gusta y que te da buena impresión, pero después de esta charla ya no estás seguro si es solo impresión. Claro. Entonces, básicamente vas a performia.cl y ahí nos enteramos de la verdad. Ahí te enteras de un servicio que se llama Performia Direct. Perfecto. Y puedes evaluar un candidato. Perfecto. Eso es muy accesible. Evalúas un candidato y vas a la fija de si la persona es contratable o no. Maravilloso. Y si queremos invitarte a un seminario, ¿vendrías? Feliz de la vida, me imagino. Claro que sí. Me parece extraordinario. Jairo, querido, un placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias por este contacto, querida Cintia. Sí, un placer también. Gracias por haber estado con nosotros, Jairo. Y bueno, ya nos estaremos conectando en una próxima oportunidad. Sí, y por supuesto nosotros invitamos a las personas que nos escuchan a que nos encuentren en... Nosotros tenemos un seminario, Jairo, que se llama Maestría para la Vida, el máster y son 2 días y medio de reseteo mental. Nosotros decimos reseteo a la vena, para poder cambiar las miradas del mundo, cambiar los paradigmas, y lenta, pero creo yo efectivamente vamos cambiando las culturas de nuestras compañías y espero algún día cambiar la cultura de nuestros países, ¿no? Que tanta falta les hace para salir de esta mediocridad asfixiante. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Cintia, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta oportunidad y nos encontramos el próximo fin de semana en una nueva Clave del Éxito. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao.